Entonces, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando. Bienvenidos sean ustedes a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy tenemos el gusto de platicar ya con un invitado de la casa, ya muchas veces ha venido, que es el doctor Carlos Illades, ¿no? Y hoy viene a presentar una obra muy interesante que es sobre el comunismo en México. Pero previo a esto quisiéramos aprovechar para platicar sobre una obra que publicó aquí en Gediza, que es la de la República del Trabajo, ¿no? Una obra, tú siempre has estado trabajando mucho sobre temas de la construcción del México contemporáneo, ¿no? La forma en que se ha ido desarrollando, la cuestión más que nada social, algunas veces para muchos autores árida, ¿no? Y en este trabajo sobre la República del Trabajo tú haces una reflexión precisamente sobre cómo se construye esta cuestión sindical, cómo se elabora esto. ¿Por qué fue importante para ti hablar de este tema particularmente? Mira, la edición que publicó Gediza hace un par de años de Hacia la República del Trabajo es una revisión, una nueva edición de lo que fue mi tesis doctoral. La edición original se publicó en el año del 96 y incluso consideramos importante volverlo a publicar por lo siguiente. Estamos en una época en la cual el trabajo está en crisis, o más que el trabajo, el empleo. Entonces consideramos importante revisar las primeras formas de organización que se dieron los trabajadores en el siglo XIX, justo para defenderse del desempleo, los bajos ingresos, protegerse en caso de fallecimiento de los trabajadores o proteger a sus familias o los trabajadores en caso de enfermedad. Entonces, por eso era importante reconstruir la historia de las organizaciones mutualistas. Las organizaciones mutualistas son un antecedente del sindicalismo, que en México es más bien un fenómeno del siglo XX, pero que fue la manera como los trabajadores lograron contender con el orden liberal. Ahora tienen que contender con el orden neoliberal en la época actual. Y en el orden liberal fue difícil protegerse, digamos, ¿no? Entonces, por eso sus formas de organización más son de tipo asociativo, de tipo mutualista, sin la posibilidad de intervenir en la política, en la medida en que su estructura y el reconocimiento jurídico que tenían era bastante débil. Una de las cosas que a mí me parece interesante es que en el siglo XIX e inclusive parte del XX la principal preocupación era la certidumbre laboral, y hoy parece que la certidumbre laboral ni los mismos sindicatos pueden garantizarla. Claro, sí, sin duda. Y los mecanismos de protección que en el siglo XX se ocupará de ellos el Estado. Es decir, en la época colonial los trabajadores, los artesanos eran protegidos medianamente por las cofradías. En el siglo XIX ese terreno se vuelve medio tierra de nadie, entonces los trabajadores se tienen que proteger a sí mismos, y en el siglo XX se vuelve una obligación del Estado, pero como bien dices, en un marco, digamos, de incertidumbre bastante grande. Digo, al punto que en la época actual ya parece una utopía el ser explotado, ¿no? En el siglo XIX era quizá una cosa contra lo que se luchaba, y ahora parece casi como un ideal. Hoy que tú revisas hacia el pasado, viendo hacia enfrente, ¿crees que tengan alguna utilidad los sindicatos? Sin duda, independientemente de la necesidad, digamos, de reformarlos o de su los mecanismos autoritarios y corporativos con el que funcionan los sindicatos en México, sin duda el capital es despótico. Entonces los trabajadores necesitan crear formas de organización para poder resistir. Lo ideal sería que por un lado se descorporativizaran los sindicatos y por otro lado se democratizaran, pero sin duda es una estructura que es importante. Sin duda está en crisis, no solo en México, sino en el mundo, en el orden neoliberal, pero hasta ahora no han descubierto los trabajadores una forma de resistencia, digamos, más fuerte o distinta. Entonces me parece que son útiles. Una de las cosas, no sé si en tu trabajo ha sido así, yo me imagino que
cuando tú empiezas a trabajar sobre esta cuestión de la República del Trabajo, inmediatamente te lleva a la formación de los partidos, la construcción de ideologías dentro de la nación mexicana, y no sé, intuyo, a lo mejor es una intuición que ya debería ser calificada por ti, que esto te llevó casi de la mano a la construcción de este libro que estás presentando hoy. Sí, con algunos otros libros previos. Sí. Es del estudio de del mutualismo del siglo XIX, que para esto es importante decir que en el marco del mutualismo es cuando se organiza el primer Congreso Obrero en México en 1876. Derivé hacia el estudio del primer socialismo, mal llamado socialismo utópico. De hecho, y participa en este Congreso Obrero de 1876 la primera organización socialista que se funda en México, que es la Social, la que constituye Plotino Rodacanati, un inmigrante griego. Entonces, del mutualismo pasé a estudiar a Plotino Rodacanati, después a una perspectiva más amplia, un libro que salió en el 2002 sobre la vida y la obra de Rodacanati. Después me extendí a todo el primer socialismo romántico, utópico, y después me pasé al siglo XX. En el siglo XX empecé casi por el final. Publiqué en Océano en el año de 2012 un libro titulado La inteligencia rebelde, que es sobre la intelectualidad izquierda desde el 68 hasta el 89, la caída del muro. Y entonces lo que me di cuenta, bueno, ya lo sabía, pero decidí acometer la empresa, es que me faltaba un tramo, digamos, del siglo XX, y por eso me planteé este libro colectivo acerca del comunismo, para ver el marco organizativo, intelectual en que se dan las ideas socialistas en el siglo XX. Que es algo que no se ha trabajado, o no se trabajaba en México, ¿verdad? Era algo que se conocía, se rumoraba, se hablaba, pero no había visto yo por lo menos un trabajo que hubiera parecido con esa connotación. Sí, mira, lo que pasa es que son temas que se estudiaron, o más bien fueron producto de la historia militante, de los propios participantes hace 40, 50, 70 años. Digamos, lo que había eran como testimonios de los participantes, o Arnoldo Martínez Verdugo, por ejemplo, sí, coordinó un libro, pero más, un libro serio, pero un libro de participantes. Después, en la década de los 90, con la desaparición de la Unión Soviética, lo que vinieron fueron planteamientos revisionistas, en el sentido de que todo el comunismo era malo, todo el comunismo era totalitario, etcétera, y creo que ahora podemos empezarlo a mirar con otros ojos, una mirada más ponderada, en el sentido de que reconozca los fracasos de los comunistas, pero también las cosas que hicieron bien. Y en la historia de México hubo muchas cosas que hicieron bien. Al comunismo, con todo y sus dogmas, sus a veces estrecheces intelectuales y políticas, pues tuvieron un papel decisivo en la cultura mexicana del siglo XX, participaron en la creación del movimiento campesino, de los sindicatos, en los movimientos sociales y sin duda en la democratización del país. Entonces ya mirarlo, con menos la pasión de los militantes, pero tampoco con la desconfianza de los que hicieron una historia revisionista del comunismo, creo que ahora los podemos ver de manera más ponderada. Y afortunadamente este año, en parte por el centenario de la Revolución Rusa, ha habido más interés por estos temas. Pero creo que no solo por lo de la Revolución Rusa, que es sin duda relevante, sino la gente común, digamos, de los lectores, quieren tener como más herramientas para pensar un presente que es incómodo, ¿no? Entonces, sin duda, es para eso importante revisar una tradición vieja, que tiene 200 años y que tiene que decir sobre el capitalismo, sobre la explotación y sobre distintos temas. Bien comentabas hace un momento que llegamos a los 100 años de la Revolución Rusa y parecía ser que pasaron sin pena ni gloria aquí en México, ¿verdad? Casi.
O sea, casi, aún estuvimos a un paso. Ya de última hora empezaron a circular cosas en algunas revistas. Yo tuve la oportunidad en este año de ir a un par de congresos a Rusia para lo de la revolución hace un par de meses. También vi cosas en Argentina y en otros lados en Chile, y te das cuenta que en México hay mucho menos. Y hay mucho menos, no obstante que México tiene una tradición comunista importante. Y yo creo que eso tiene que ver, y eso es una de las cosas que me he planteado en mis trabajos y espero resolver o al menos tratar de aclarar en algún trabajo futuro, es cómo el pensamiento neoliberal arrolló al pensamiento de izquierda y lo arrolló y lo enterró. No obstante que la izquierda, bueno, eso algo lo traté de hacer en La inteligencia rebelde, en el libro que te dije que publiqué hace unos años, no obstante que la izquierda mexicana y la izquierda comunista tenía un papel importante en el debate público en los 70, era relevante lo que decía, no obstante que los medios pues no estaban muy abiertos, pero se le escuchaban más las voces en la prensa, etcétera. Y después de la caída del muro, como que quedó en una especie de silencio teórico la izquierda mexicana, ¿no? Entonces arrolló la perspectiva neoliberal. Entonces eso tiene que ver con que ahora pues sea como más tímida en México la vuelta del marxismo, que se está volviendo otra vez relevante en distintos lados, insisto, en Sudamérica más, y sin duda la vuelta del comunismo. Pero de todos modos hay una mejora relativa. En una de las presentaciones que hice aquí hace 2 días, justo la del libro El Comunismo, le comentaba al público que si yo hubiera presentado este libro hace 20, 25 años habrían ido 3 personas, que es cuando yo empecé a estudiar estos temas. Ahora ya tienes un auditorio, que hay un público mucho más interesado, ¿no? Entonces creo que aunque vamos despacio y un poco no tan a tono como en otros países, pero ya hay más interés. A lo mejor la pregunta es injusta, pero creo que es interesante. Hoy, ¿qué cosas todavía nos sigue dejando esta formación de los partidos comunistas? O sea, ¿qué queda y qué se fue? Mira, lo que se fue el modelo. Sin duda en los términos en cómo ocurrió, por ejemplo, la Revolución Rusa, y que fue el modelo, digamos, que se exportó, se trató de exportar al resto del mundo, digamos, dentro del movimiento comunista, es algo que yo creo que a estas alturas es impracticable. Lo que sí creo que deja, y que es algo muy relevante, y pienso sobre todo en la tradición leninista, es el plantear con toda claridad el problema de la organización política. En México en los últimos años, te diría los últimos 10 años, por 15 años, incluso desde la que inició la transición, ha habido importantes movimientos sociales, el último muy relevante en torno a Ayotzinapa. Pero lo que te das cuenta es en que todos estos movimientos sociales se atoran en el problema de la organización, es decir, son como movimientos con mucha energía, imaginación, etcétera, pero se estrellan, digamos, contra el aparato estatal porque no avanzan hacia formas de organización distintas. Entonces, en ese sentido, creo que con ojos del siglo XXI habría que discutir muchas de las cosas que planteó Lenin. Esto es, él también lo decía el otro día en la presentación, Lenin es el Maquiavelo de la organización. Entonces cualquier tentativa, digamos, de pensar el cómo podemos derivar de movimientos sociales a perspectivas políticas organizadas, así no sea el modelo bolchevique, que yo creo que a estas alturas ya está superado históricamente, tiene que pasar por una revisión de los clásicos. Entonces es una de las cosas que ha dejado. Y la otra cosa, pues es que permite, creo, ver con una mirada un poco más esperanzada el futuro. Es decir, el presente, así sea incómodo, pues no es eterno y algún día
esperemos que cambie. Una de las hipótesis que yo he tenido, a lo mejor es una hipótesis cerrada, es que en un momento determinado hay una especie como de ausencia de un acompañamiento teórico con la formación de las organizaciones. Es decir, en México como que no se ha trabajado con la teoría, solamente es el calor del momento, van, se agitan, explotan, pero a la hora de construir algo ya más elaborado no pueden porque no hay teoría que las acompañe. Eso es cierto, y yo creo que es una de las pérdidas de la tradición comunista. O sea, la tradición comunista tenía bastante énfasis en la reflexión teórica. Quizá a veces una reflexión teórica medio desconectada del contexto, pero había esa preocupación. Yo creo que la izquierda mexicana, y es una de sus pérdidas importantes, se volvió antiintelectual. Y los intelectuales son necesarios, y son necesarios obviamente si discuten los temas que le importan a la gente. Entonces yo creo que una de las razones justo de ese encuentro entre los movimientos sociales y la política es que los intelectuales, al menos en el terreno de la izquierda, no han hecho ese papel de elaborar a partir de la experiencia concreta de las personas. Tú tienes la gran virtud no solamente de escribir, de dedicarte a la investigación, sino también a hacer academia. En esto yo creo que hay una pregunta que me parece importante. Ese trabajo que tú has coordinado sobre el Partido Comunista involucró a varias plumas. Y hay plumas que ya son consagradas, autores que ya han hecho mucha investigación muy seria como la tuya. Pero la pregunta va destinada a si tú ves la formación de cuadros jóvenes que estén apareciendo como plumas emergentes, tal vez con nuevas técnicas, nuevos métodos dentro del debate crítico. Sí, de hecho algunos de ellos están incorporados en el libro. En relación con lo que decíamos de los intelectuales, sí te das cuenta de que el pensamiento de izquierda prácticamente desapareció de los medios, algunos espacios, no sé, La Jornada, Proceso, pero de otros medios, sobre todo los electrónicos, no está. Lo que veo ahora, y pues con bastante gusto, es que jóvenes que tienen 20, 25 años menos que yo, están muy interesados en los temas de la izquierda, en los temas de la reflexión crítica, algunas recuperaciones del marxismo, etcétera. Es decir, hay un gap entre mi generación y la de ellos, donde los que eran, digamos, jóvenes en los 90, alrededor del año 2000, que no les interesó mucho, pero los que ahora tienen 30 y tantos años, hay no pocos jóvenes preocupados en el sentido teórico, en el sentido político por estos temas. Entonces también eso me tiene algo esperanzado, y pues espero haber contribuido por lo menos a que no se perdiera abriendo exacto. Una de las preguntas que creo que es obligada, más que tú tienes trabajo sobre conflicto, violencia, particularmente hay uno que sacaste aquí en Gediza. Hoy ¿cómo ves toda esta cuestión? Porque ya han dicho que este es el año más violento en varios años, ¿no? Una cuestión donde no solamente la mujer, sino grupos que están en formación se ven agobiados por este grado de violencia. ¿Tú qué alternativas ves a esta cuestión? Mira, evidentemente no hay solución a corto plazo. Yo creo que desactivar la violencia va a ser sumamente difícil. Yo creo que no basta, por ejemplo, con la legalización de las drogas. A mí me parece que es una salida bien, pero no suficiente. Sino hay que reconstruir el país. O sea, la economía criminal ya tiene un papel importante en la acumulación, digamos, de riqueza en el país, y a la vez la economía criminal ha penetrado ya a la sociedad. De hecho, la fragmentación de los cárteles, que ha disparado más la violencia contra la expectativa que tenía el régimen de Felipe Calderón cuando inicia la guerra, y eso estamos viendo las consecuencias, ha hecho que muchos jóvenes organizados en bandas no muy numerosas se hayan involucrado en la violencia criminal. Es decir, creo que la violencia criminal ya ha invadido otros campos mucho más allá del narcotráfico. Para desmontar eso se necesitan políticas sociales,
se necesitan atender a los jóvenes, pero también se necesita cambiar el modelo económico de tal manera que haya mucho más empleo y mucho más cohesión social. Entonces no es algo que se vaya a solucionar pronto, e incluso yo creo que puede empeorar todavía más. Una pregunta con la que quisiera cerrar y que creo que a lo mejor podría inclusive darte pie para algo que pudieras trabajar, que creo que es interesante. Alguna vez platicando con el doctor Claudio Lovnis, ya ves que hizo su trabajo sobre Flores Magón, claro, que es un gran trabajo. Por supuesto. Él me platicaba sobre esta cuestión de el repudio, pero a la vez cómo se aceptaba a los grupos homosexuales dentro de las formaciones políticas que estaba haciendo Flores Magón. ¿Tú cómo ves la participación de los grupos homosexuales gays en la construcción del comunismo en México? Pues mira, de lo que yo conozco, son los trotskistas mexicanos en los 70 los que acercan más a los grupos homosexuales, al menos en términos, digamos, de las manifestaciones públicas. Es la primera organización política que los acerca. A mí me parece que es fundamental, o sea, es un reclamo no solo que me parece justo, sino además la izquierda, una de las cosas que debe reivindicar es sin duda la pluralidad. A mí lo que me preocupa ahora un tanto en el caso de los movimiento homosexual o al menos de algunos grupos, y como también pienso a veces en relación con el feminismo, es que más bien se han alejado de la política. Es decir, en los 70 las reivindicaciones de algunos grupos estaban más ligadas a un proyecto de emancipación social, y a veces los noto más preocupados por sus demandas específicas. Entonces también creo que sería importante que ellos miraran de regreso hacia otros grupos que también son grupos marginados, oprimidos, etcétera, y establecieran solidaridades más amplias. Aquí volvería al autor socialista que fue el primero que estudié, Plotino Rodacanati, que decía que en México había que emancipar a los trabajadores, a los indígenas y a las mujeres. El comunismo siempre se ha movido en tribus, ¿no? Los trotskistas, estalinistas, marxistas ortodoxos, ¿no? Pero hoy parecía ser que el número de tribus se volvió hacia el infinito. Hoy hay ecofeministas, líneas cercanas. Hoy, ¿cuál crees que sea el movimiento, o tal vez sea la clave más, el código lingüístico más apropiado para acercarnos a todas esas tribus? Pues yo creo que sería la equidad, volver a hablar de justicia, pero en el entendido en que hay que buscar la unidad en la diversidad. Es decir, que la diversidad no lleve a lo que señalas, a estos movimientos más locales, específicos, sino buscar estos referentes comunes que lo sigue habiendo. O sea, sigue existiendo la discriminación, la marginación o la desigualdad, de tal manera que esos permitan asociarse con otros grupos. Por ejemplo, veo que la causa indígena ha sido atractiva como un elemento, digamos, de unidad de grupos un tanto diversos. Pero para cambiar este país se necesitan alianzas mucho más amplias, ¿no? Entonces yo creo que el elemento justicia, el elemento equidad podrían ser elementos, formas, digamos, o reivindicaciones que podrían acercar a distintos grupos. Ojalá y así fuera. ¿Qué es lo que sigue en tu trabajo? Quiero escribir, o de hecho ya estoy haciendo con Teresa Santiago, que escribimos un libro sobre la guerra social que está implicada en la guerra contra el narcotráfico, escribir algo sobre la violencia. Entonces creo que eso es lo que sigue antes de regresar al tema de la izquierda. Son mis dos grandes temas. Me preocupa la historia de la izquierda y me preocupa la historia de los movimientos sociales. Entonces me alterno, pero espero no perder la guía. Pues ha sido un placer platicar contigo, Carlos. Muchas gracias. Vamos a ver.